Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un placer estar de nuevo con ustedes y es un inmenso placer saber que ustedes están de nuevo con nosotros aquí para encontrarnos, para compartir, para saber que estamos interactuando a través de estos medios virtuales, pero saber que estamos de nuevo. Nos hemos reunido para aprender porque en esta porción, en la porción de esta semana que nos ha correspondido, la parashá Jucat, que está a partir del el libro de Números, capítulo 19, versículo 1, hasta el 22, que termina todo el capítulo 21, son estos tres capítulos. La porción que inicia en Números 19:1 y que quiero leer para ustedes, dice así: el Eterno habló a Moisés y a Aarón, diciendo: esta es la ordenanza de la ley que el Eterno ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Bendito sea el Eterno por su Torá. Amén. En esta porción, cuyo tema principal parecería ser el de la vaca roja, roja o bermeja, alazana, hay distintas formas en que lo traducen las Biblias al español. El asunto es que tiene que ver con un animal que tenía que ser vaca, no, bueno, de las hembras. Aquí en Occidente, por lo menos en Santander, donde me crié, se le llama vaca solo a la que ha parido, a la que no es novilla, ¿no? Pero tenía que ser una totalmente pura, limpia, sin defecto, que no hubiera llevado yugo sobre sí, que no hubiera parido, que no tuviera defectos en su piel, que fuera totalmente roja. En temas alágicos no podía llevar pelos blancos de otro color, etcétera. Pero lo cierto es que esta porción, que parecería que tiene esto como tema principal, si bien lo es, pero hay otros temas. En esta porción se nos habla de la muerte de Miriam, de la muerte de Aarón, que no son pequeñas cosas, no son pequeños temas. O sea, mueren los dos compañeros principales de Moisés, sus compañeros de faena, aparte de sus hermanos. La profetisa de Israel, el sumo sacerdote de Israel, o sea, no es poca cosa. Se anuncia que incluso también el sol de Israel, como lo llaman los sabios, Moshe Rabenu, Moisés, también iba a partir, iba a morir antes que entrar a la tierra prometida. Es una porción llena de contenido. Permiso, Pido disculpas hoy, no, hoy ya lo notarán por mi garganta aquí y los de la transmisión. Estoy bastante afectado. El cambio de climas, hay que disfrutarse el buen clima, hay que disfrutarse cuando se pone pesado. Pero hoy un vaso de agua no es suficiente. Hoy toca una jarra de agua con limón porque está bastante afectado. Pero bueno, lo cierto es que veníamos diciendo una porción bastante nutrida, ¿verdad? Y yo pienso que estos temas sobre los que se nos ha advertido que no hay mayor explicación, está dicho por los sabios, este precepto relacionado con la vaca roja es un huk, porque de hecho el nombre de la porción es hukat, ¿no? Y tiene que ver con un hok de la Torá, con un precepto de la Torá. De hecho, es muy interesante por la forma como está escrito. Ahorita vamos a profundizar en eso, pero para ir entrando en materia, porque está escrito: esta es la ordenanza de la ley. Perfectamente, la Biblia, que trata de ahorrar la tinta o el espacio para decir simplemente lo medular, no da vueltas en palabras de más, perfectamente pudo haber dicho: esta es la ordenanza que el Eterno ha prescrito, o esta es la ley que el Eterno ha prescrito, pero dice: esta es la ordenanza de la ley. Ahí en hebreo aparece la palabra huk y la palabra Torah. O sea, como diciendo, este es el precepto de la Torah, este y no otro. El precepto de la Torah es este. Y los sabios han explicado que la palabra hok o hukim en el plural tiene que ver con esos preceptos que no tienen una explicación lógica, que están ahí, ¿no? Tradicionalmente se explica, dicen los rabinos, que es de esos preceptos que están ahí, que simplemente los mandó Dios y había que asumirlos y demás. Pues yo pienso que hay muchísima sabiduría práctica para cada uno de nosotros en estos temas también, y que son cosas que no podemos desdeñar. Si las sabemos enlazar unas con otras, encontraremos que cada una de ellas esconde cosas ahí que llevan nuestro sello particular, nuestro nombre y apellido ahí. Yo creo que son cosas que tenemos que estimar, que tenemos que considerar y aplicarlas muy bien a nuestras vidas.
Ahora, se dice que estos asuntos escapan de nuestro entendimiento, ¿no? Escapen de nuestro entendimiento. No investigues mucho, no averigües, no es que estudies y te rompas la cabeza porque no vas a entender allí. Incluso sabios, rabinos antiguos, dicen cosas bastante fuertes al respecto. Por ejemplo, cuando dice escrito que este es a ver cómo lo primero, casi siempre, lo primero que les traigo es una traducción, ¿no? Es una traducción al español, una versión de una Biblia occidental, cristiana, que dice, esta es la ordenanza de la ley. En hebreo, literalmente, este es el decreto de la Torá. Usa Hok y usa Torá. Este es el decreto de la Torá. Y explica, por ejemplo, Rashi dice que debido a que el Satán, ojo, Satán, los sabios talmúdicos y posteriores, que con influencia de la literatura de los sabios talmúdicos, con frecuencia utilizan el apelativo Satán para referirse a la inclinación al mal, al Yetzer Hará. Entonces, en este caso, es probable que es lo que está refiriendo Rashi. Pero el caso es que dice que debido a que esa inclinación a mal, Satán, junto con las naciones del mundo, se mofan de Israel acerca de estos preceptos. O sea, lo que presenta Rashi aquí es algo que trae el Midrash sobre las objeciones que tanto la inclinación al mal, es decir, nuestra mente egoísta, nuestra mente excesivamente racional, que tiende a buscarle explicaciones racionales a todo y que si no, simplemente lo desdeña, lo hace a un lado. Dice Rashi que tanto esa inclinación al mal como las naciones del mundo se mofan de Israel por este tipo de preceptos, diciendo, ¿qué es este mandamiento? ¿Y qué razón hay para él? Por eso es que la Torá, dice Rashi, escribió respecto a él que es un estatuto, como diciendo, es un decreto de mi parte, o sea, de parte de Dios. No tienes derecho a especular acerca de él ni a criticarlo. Ahora, lo que cita Rashi, lo amplía el Midrash, en el Midrash Rabá, dice que hay 4 preceptos sobre los cuales el Satán, entre comillas, entendiendo como los sabios talmúdicos se refieren al Satán, ¿no? La inclinación a mal, la mente racional que quiere siempre ir a lo sencillo, a lo fácil, a lo que entiende, etc. Y las naciones del mundo objetan sobre 4 preceptos principales, que son Yibum, el precepto de casarse con la esposa del hermano fallecido en caso de que éste no haya tenido descendencia antes de morir, el de Shatnes, la prohibición de mezclar lana con lino en un mismo vestido, la de Seir Mishtaleach, el precepto de enviar un chivo al desierto en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, como parte del proceso de purificación de pecados, y el precepto de Pará Adumá, a lo que nos estamos refiriendo, el precepto de la vaca roja. Vaca roja, vaca alazana, vaca bermeja, se refiere a, en hebreo es Pará Adumá, y que es el tópico de nuestro capítulo, de lo que estamos estudiando. Es muy probable que haya otros preceptos, ¿no? Pero el Midrash habla específicamente de estos 4 porque son esos 4 preceptos los que comparten una naturaleza como paradójica y contradictoria. En el caso de la esposa del hermano, es raro, es paradójico, es contradictorio y tiene razón, digamos, desde el punto de vista racional, tanto las naciones en burlarse de estos preceptos, uy, pues qué mandamiento le ha dado Dios, como la inclinación al mal para decir, no cumple ese precepto, ¿quién te dijo eso? Mira, eso es contra la naturaleza. Porque en el caso del hermano, la esposa del hermano, si una persona está viva y tiene su esposa y viene su hermano a tener relaciones íntimas con ella, o sea, con su cuñada, es un acto de inmoralidad tan grave que es castigado con la pena de muerte. Pero si el hermano falleció sin dejar hijos, casarse con la viuda no solo no es un pecado de muerte, sino que es un acto de mérito, un acto meritorio. Por eso es como que no se entiende la naturaleza de estos preceptos. Respecto a la prohibición de mezclar lana y lino, está permitido que el hilo de tejelet que llevan los tzitzit, los flecos que cuelgan de los mantos de oración de un judío, sean de lana. Y se permite que una persona esté vestida con su ropa normal de lino y que su tzitzit lleve lana. Pero un vestido cualquiera hecho que mezcle lino y lana está prohibido. Entonces ahí es donde la gente dice, ¿qué sentido tiene esto, no? Respecto al chivo enviado al desierto en Yom Kippur, lo paradójico del caso es que el animal contamina con impureza, tumá en hebreo, al que se ocupa de él, a aquella persona que se lo enviaba al desierto para llevar el chivo para Azazel. Pero al mismo tiempo que esta persona se impurifica por llevar el chivo que es enviado allá purifica a Israel de sus faltas.
Es como paradójico, contamina o purifica, ¿qué es lo que hace? Y finalmente, en el caso de la vaca bermeja o la vaca roja, también pasa como con el chivo de Yom Kippur, porque todo aquel que se ocupa de realizar los procedimientos de este precepto, acuérdense que había que buscar la vaca, había que seleccionarla, llevársela al sacerdote, había alguien que tenía que ir y trabajarla, había que quemarla, ocuparse de la ceniza, llevar, traer. Bueno, esas personas que se ocupaba de realizar los procedimientos de este precepto se contaminaba con impureza. Sin embargo, las cenizas de ese animal quitaban la impureza. Por consiguiente, la objeción aquí sería la naturaleza paradójica y contradictoria de cada uno de estos actos, cómo es posible. Ahora, comúnmente se suele pensar que en lo tocante a este precepto de la vaca roja, específico, que no vamos a estudiar los otros, ni necesariamente a profundidad. Vamos a ver enseñanzas que hay para nosotros ahí, pero no es necesaria toda esta introducción. Suele pensarse que el precepto de la vaca roja no posee una razón intrínseca, que es completamente irracional, pero no es así. El hecho de que se trate de un hok, un decreto divino, que está más allá de la comprensión del intelecto humano, como han dicho los sabios, no quiere decir que se trate de una ley irracional. Disculpen, no se trata de que sea irracional, es decir, que esté más allá de la comprensión del intelecto, no significa que sea irracional. Significa que para ir más allá para llegar al entendimiento, no tenemos que ir solo al entendimiento, tenemos que ir por encima del entendimiento, más allá de la biná, ¿verdad? Este precepto está fundamentado en las más profundas raíces de la existencia humana. Y el Midrash, en Bamidbar Rabá 19.6, afirma que Moisés sí fue capaz de comprender estas razones. ¿Ya? Como asevera también el Maharal de Praga, este importante rabino, sabio, quien dijo, todas las leyes de la Torá poseen una razón intrínseca. En su opinión, cuando el Midrash o los comentaristas afirman que las leyes de la Torá están más allá de la razón humana, quieren decir que no se trata de leyes supeditadas a razones inventadas por los seres humanos. O sea, está más allá de la razón humana. No pienses que esto cabe en la mente humana. No se lo pudo inventar un hombre, se lo inventó la divinidad, con propósitos muy profundos que si no se los inventó el hombre, tampoco es fácil que los comprenda normalmente un hombre. Hay que ir más allá. Constituyen principios que la realidad misma exige, si bien tú no los entiendas. ¿En cuántas cosas nos movemos nosotros sin entender? O entiendes bien por qué razón el sol sale todos los días y de repente un día no se cansa y dice, no, hoy no quiero brillar. ¿Por qué las leyes de la gravedad no se alteran y de repente todos salimos volando o todos nos hundimos? Porque aumenta o disminuye la gravedad. Son cosas que la realidad exige, aunque no las comprendamos. Pero su propósito último consiste en la perfección individual de cada individuo que las cumple. Eso con respecto a la vaca roja. Ahora, vamos a tratar de hacer ahora todo este ejercicio en lo personal, en primera persona. Este pasaje no viene solo. Si analizamos, inmediatamente después de la explicación del sacrificio de la vaquilla roja, o de la vaquilla bermeja, o de la vaquilla lazana, volvemos a lo mismo, para Adumá, inmediatamente después de esto, la escritura nos informa sobre la muerte de Miriam, la hermana de Aarón. Y es muy interesante esto. No, pero ¿qué tiene que ver? Es histórico, ¿no? Primero pasó esto, después esto. Calma. La Biblia no es un libro de historia. No estoy diciendo que es un libro no histórico o antihistórico, tampoco. Sino que el propósito de la Biblia no es transmitirnos cuentos, narrarnos historias desde el principio de la humanidad hasta hoy. Si eso fuera, es un pésimo libro de historia, dice mi maestro, mi rabino. Es porque de repente va con una historia y se vuelve a la otra, de repente deja pasar 20, 30 años en blanco y no dice nada, y de repente se queda en la minucia de una conversación de hace 4.000, 5.000 años, se quedan capítulos enteros. Como libro de historia es pésimo. Ahora, como libro de sabiduría espiritual, es otra historia. Entonces, inmediatamente después, se explica el sacrificio de la vaquilla roja y luego se nos informa, el pueblo llegó a tal lugar y murió Miriam. Todos como que, wow. Los sabios se han preguntado por qué es esto. Por ejemplo, está escrito en el libro de Esplendor que Rabí Yehudá dijo, ¿por qué a la sección de la vaca bermeja sigue inmediatamente la declaración de la muerte de Miriam? Y él dice, para mostrar que exactamente como el juicio fue ejecutado sobre esta vaca para purificar a los impuros, así fue ejecutado juicio sobre Miriam para purificar el mundo.
Wow, wow. Impresionante, ¿verdad? Así como la vaca roja fue ejecutada para purificar a los impuros, eso es lo que dice Dios, dice, dile, habla con Moisés y con Aarón, dile al pueblo que traiga una vaquilla, que se la entregue al sacerdote Eleazar, que la maten, y porque esas cenizas va a ser del todo quemada, con cuero, con piel, con pelo, con intestinos, hasta el excremento, todo tenía que ser quemado. Y esas cenizas van a ser purificadoras. Dice Rabí Judá, así como estas cenizas purificaría a los impuros, así el juicio sobre Miriam purificaría el mundo. ¡Wow! Mucho se ha discutido en otros contextos y círculos acerca de si una persona puede atribuirse el sufrimiento de otro. He escuchado, no podemos estar confiando en méritos de otro, en el nombre de otro, cada uno tiene que sufrir, porque ¿cómo así que un inocente va a sufrir por culpables? Bueno, a mí me parece que con cosas como estas, como las que están en esta porción, podemos entender, nos queda, a mí me resulta medianamente claro, que sí se puede, desde el punto de vista de la Torá y de los sabios, de los escritos de los sabios. Si una persona puede morir y su sufrimiento, incluso su muerte, incluso que no hubiera sufrimiento en su muerte, es aplicada, sus méritos de vida son aplicados al común, al pueblo. Claro, por supuesto que estas cuestiones no se pueden convertir en excusa para no desarrollar un esfuerzo personal por, aunque sea, incorporar precisamente sus méritos y aplicarlos a la propia vida. Es decir, yo no puedo andar por ahí por la vida diciendo, no, por mí ya murieron, ya lo hicieron todo por mí. En este caso, imagínense Israel, no, ya murió Miriam, todos estamos purificados y ya está, de aquí en adelante no vamos a purificarnos. Dios ordenó la vaca roja, pero ya no hay que hacerla porque ya murió Miriam. Bueno, hay que hacerla y precisamente sabiendo que la obediencia, en este caso, no una obediencia ciega, ¿no? El atender a los preceptos que habla la Torá tenían validez justamente por la presencia de estos grandes sadiquín, Miriam, Aarón, Moisés, etcétera. O sea, sí ocupa con nosotros. O sea, yo no puedo decir, oh, por mí ya murieron, por mí ya se sacrificaron, Jesús murió, Yeshua murió en la cruz, y yo entonces me relajo y hago cualquier cosa en la vida. O sea, yo creo mucho en Dios, yo creo mucho en Jesús, yo creo mucho en esto, en aquello, y a ver cómo vives, como si nada, como cualquiera. No. O sea, tenemos que vivir como ellos vivieron, como José, como Miriam, como Aarón, como Jesús, como Yeshua de Nazaret, porque si no, lo demás es solamente repetir fórmulas religiosas y de eso no se trata, ¿verdad? Hay que vivir como ellos, hay que incorporar, pero sentemos una cosa, está claro que sí, desde el punto de vista de la literatura hebrea, sí es posible que la muerte de un piadoso o de un justo purifique a muchos otros. Eso es lo que está escrito en los comentaristas acerca de, pues primero, pues de la vaca roja y a partir de ahí de la muerte de Miriam. Luego, también se critica del estudio de fuentes de sabiduría como las que estoy citando y cito normalmente, en el que, por el hecho de que suele decirse, esta es la crítica, que se termina siempre en un aparentemente exagerado énfasis en el humanismo, en el protagonismo de lo humano para la generación del bien personal y global. Sin embargo, creo que es algo que también requiere ser revisado. No revisar el hecho del protagonismo del humano para el bien de sí mismo, sino en el reparar, revisar la crítica que se hace. No, es que el problema cuando la gente se pone a estudiar esto o aquello es que hay mucho énfasis en humano, mucho humanismo, el fondo parece que es el hombre y el hombre en procura del hombre y para estar bien tú tienes que estar bien y para que te vaya bien tienes que sacar el bien. Esa es la crítica y como que revisemos a ver si es que no es así. La importancia del humano es insoslayable. Es más, sin ir a lo de Miriam, ¿no? Que aquí murió, según Rabí Judá, para purificar al mundo. La fe, la creencia en Jesús como sacrificio vicario, en Yeshua como el Redentor que muere para purificar a los que no tienen el mérito suficiente para que su muerte purifique a tantos, no es en todo caso
confianza en lo humano. Es confianza en lo humano, absolutamente. Confianza en un humano que vivió intachablemente. Pero es, en todo caso, confianza en el humanismo, en el desarrollo perfecto de un humano que entendió su lugar y su posición en Dios y fue capaz de hacerlo. Y confianza en ese humano, ¿para qué? Hombre, para replicarlo yo también y darme cuenta que con confianza en mí mismo, no confianza en mí mismo porque sí, porque soy muy bonito, porque miren, solo por ser yo, no. Confianza en mí mismo en que tengo la potencialidad y la capacidad de, así como Miriam, como Moisés, como Aarón, cada uno en su nivel, cada uno un poco más, un poco menos, así como Yeshua, incorporar todas estas verdades de sabiduría, de la Torá en mi vida y darme cuenta que puedo. Pero es que es insoslayable la participación del humano. Mire, cuando Miriam partió, está escrito, la fuente que acompañaba a Israel en el desierto también partió. Por eso es muy interesante que se cuenta lo de la vaquilla roja, se cuenta lo de Miriam, e inmediatamente, o sea, lo de Miriam es que Miriam muere, Miriam María, la hermana de Moisés y Aarón, ¿no? Miriam es en hebreo. Se cuenta de que esta mujer muere, e inmediatamente después dice, y no hubo agua. Dicen los libros de sabiduría, no hubo agua para la congregación, pues la fuente había partido, tanto arriba como abajo. O sea, Miriam era el canal, Miriam era la canalización de la providencia divina aquí en la tierra. La presencia divina estaba representada ahí en Miriam. Miriam muere, el flujo cesó hacia el pueblo. Está escrito, número 20, versículos 1 y 2. Entonces, inmediatamente después, capítulo 19 de Números, viene hablando de la vaquilla roja, todo lo que había que hacer. Inmediatamente después dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y fue sepultada. Versículo 2 dice, y porque no había agua para la congregación, ¿por qué? Había muerto María. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Escuche, como resultado de la partida de Miriam, la fuente sobrenatural de agua que los acompañaba también se fue. Ellos habían tenido una fuente que los acompañaba. ¿A dónde iban? Necesitaban agua y había una fuente que surgía de las peñas, surgía de las rocas, surgía de donde estuvieran y había agua para que tomaran. Pero llegaron a aquel lugar, muere Miriam y ya no estaba el agua. Todo esto por la muerte de Miriam. Y no solo eso, también lo afectó a Aarón. También la muerte de Miriam hace que se afecte a Aarón. Porque dice, número 20, versículo 24, mismo capítulo, unos cuantos versículos más adelante, versículo 24, la primera parte dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Muere Miriam, no hay agua, el Eterno provee, la gente se levanta, Moisés y Aarón se ofuscan. Dios dice no van a entrar a la tierra. Luego Aarón se muere. Aquí es anunciado que va a morir y efectivamente muere. No es solo eso. Después de eso también el sol de Israel se va, Moisés. Y así, como dice específicamente el Zohar, nunca hubo una generación como esa en la que Moisés estaba presente junto con Aarón y Miriam. Nunca hubo una generación como esa en la que Moisés estaba presente junto con Aarón y Miriam. Me acuerdo cuando leí esto, que específicamente dice después el Zohar, dice, y no pienses que sí la hubo en los días de Salomón, porque tampoco lo hubo en los días de Salomón. Y ahí habla ya luego el lenguaje de los sabios, ¿no? En los tiempos de Salomón hubo predominancia de la luna, pero aquí había predominancia del sol, de Moisés. Y se basa en unos textos por allá. Sale el sol, se oculta el sol, textos de Eclesiastés y lo que dice el sabio Shlomo de Eclesiastés. ¿De qué le sirve al hombre toda su fatiga con que trabaja debajo del sol? Dice, ese que trabajaba debajo del sol era Josué, que reemplazaba a la luna, que está debajo del sol, pero el sol se había ido, etcétera, etcétera. Bueno, no nos vamos a ir con eso. Me emocioné y me dejé llevar porque es bonito el relato. Y muy profundo, por supuesto, pero no viene al tema. Lo cierto es que la relación del hombre con el mundo, con el universo, su buen o mal funcionamiento, es algo que es innegable.
Buen o mal funcionamiento de qué? Del universo, del mundo. Depende de cómo esté el hombre. Y viceversa también aplica. Depende de cómo esté la tierra, nosotros lo sentimos. La tierra debe dolernos, porque a la tierra nosotros le dolemos. Cuando el hombre no está bien, la tierra no está bien. Cuando la tierra no está bien, tampoco el hombre está bien. Vamos, aquí cambia el clima, unos 2 semanas de verano con estos soles de por acá. ¿Y cómo nos ponemos, no? Llegan las lluvias y de una vez los virus, qué sé yo, gripas y demás. Estoy yendo apenas desde lo literal, pero es absolutamente notorio. Claro, cualquiera aquí podría arguir que lo único que yo estoy trayendo son especulaciones, que, bueno, pues, murió Miriam porque ya tenía que morirse, no tiene nada que ver que venga después de la vaquilla roja. Y tampoco que después haya muerto Aarón, pero ¿no le parece extraño que todo esto en una misma parasha, en una misma porción, así de repente empieza a suceder? Pero bueno, vamos a poder profundizar, tratar de ir más allá de aparentes especulaciones que estoy trayendo, ¿no? Porque lo bueno es que contamos con más textos que pudieran ser juzgados, más textos de estos que traje que pudieran ser juzgados de no concluyentes. Dice Salmo 67:6. La tierra, este es muy bonito porque hace parte del Birkat Hamazon, ¿no? La bendición por el sustento después de comer pan. Dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Escucha esto, la tierra dará su fruto. No dice Dios te bendecirá con los frutos de la tierra, dice la tierra dará su fruto. Una relación de la tierra, Adamá, el suelo, la tierra, con el hombre, con el ser humano. Génesis 3:17, aquí está más claro todavía. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Oiga, escuche esto. La relación que hay del hombre con la tierra. El hombre no funcionó bien, el hombre no funcionó como tenía que funcionar, no operó en la vida como estaba supuesto, como se esperaba de él que operara. ¿Y qué pasa? Inmediatamente la tierra se resiente. Sobre la tierra también cae maldición, porque el hombre y la tierra son uno. ¿De dónde fue tomado el hombre? De la tierra. ¿Cómo se lo llama Adán? Me equivoqué. ¿Cómo se lo llama al hombre en hebreo? Adán. ¿Cómo se la llama la tierra? Adamá. ¿Por qué Adamá? ¿Por qué Adán? Porque Adán fue tomado de Adamá. Es un terrícola, es un terrestre, desde el punto de vista físico, humano. Ya, su alma viene de los cielos y eso lo convierte en un extraterrestre. Somos una cosa rara. Pero lo cierto es que hay una relación del hombre con el entorno. O sea, ahora dígame si podemos o no podemos subrayar la presencia del hombre, la importancia más bien, la injerencia del hombre para generarse su propio bienestar. Si todo está supeditado a su función, al entendimiento que tenga de sí mismo, a la responsabilidad que haga de sí mismo y del mundo que le rodea. De hecho, en este mismo contexto, se muestra cómo el vencimiento del mal directamente está relacionado con la acción del hombre. Ahí cuando se dice al hombre, por haber hecho lo que no debías hacer y comer de lo que no tenías que comer, ahora la tierra será maldita por tu causa. Mire, Génesis 3:15, es decir, 2 versículos antes, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Este ti aquí es la serpiente, ¿no? La serpiente antigua, el Satán, el que viene y tienta hasta al hombre, a la mujer, etc. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. O sea que en las futuras generaciones, lo que venga de la mujer, de la raza humana, un humano salido de la mujer, será la que, dice Génesis 3:15, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, herir en la cabeza es vencer. Este mal que vino y le hizo daño al hombre va a ser vencido finalmente. ¿Por quién? Y por el hombre, por el mismo hombre. O sea, la importancia de la participación humana para que el hombre se genere el bien y para que el hombre erradique, elimine de su vida el mal. Por eso es tan importante la visión que el hombre tenga de sí mismo. Porque si vive una vida de calcañar, aquí está escrito, ¿no?
la simiente de la mujer te herirá la cabeza y tú le dirás el calcañar. Si el hombre vive una vida de calcañar, de talón, o sea, una vida baja, terrenal, arrastrada, aún desde allá puede ser herido de muerte. O sea, la serpiente solo tiene acceso a lo más bajo del hombre, pero desde lo más bajo lo puede dañar. Si el hombre vive una vida de talón, lo pueden dañar. Pero si se asume como un instrumento al servicio divino, logra trascenderlo todo, logra ser el que pisa, el que pone el pie así encima de aquello que le hace mal. Es decir, el que toma gobierno, el que toma las riendas de su vida e incluso de su mundo, de su generación. La participación humana en el funcionamiento del mundo es innegable. Un hombre que asume cuál es su lugar, que lo entiende y lo ejecuta, logra entender que aún en el sufrimiento, el sufrimiento mismo, tiene propósitos curativos y purificadores para sí mismo y para todo el mundo. Claro. Aquí también se puede objetar, ¿no? Pero es que esto fue así con Miriam. Esto es así de pronto con Moisés, con Yeshua, con Jesús, porque varón perfecto, ¿no? Intachable y demás, pero que eso no es para todos. Miriam, estos grandes, porque eran justos, personas que rozaban la perfección. Pero esto no puede ser para cualquiera, es lo que normalmente se dice. Bueno, ya notó una rareza más en nuestra porción, ni quieren toda la porción, en los primeros 3 versículos que leímos, números 19, 1, 2 y 3. Tiene que ver con a quién se pide que se le lleve la vaquilla roja en el inicio de nuestra parashá. Así está escrito. El Eterno habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, bermeja, roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. La pregunta que tenemos que hacernos es muy sencilla. ¿Por qué Eleazar? Hasta aquí, estamos en el versículo 19 todavía, la muerte de Aarón se narra y ocurre, o se anuncia y ocurre más adelante, capítulo 20. ¿Por qué había que traer la vaquilla al sacerdote Eleazar y no a Aarón? Rashi dice, el comentarista clásico de la Torá, que la vaquilla debía ser entregada a Eleazar porque este sacrificio debía ser realizado por el segundo al mando en el sacerdocio. Algo así como el vice-cohen, el vice-sacerdote. No obstante, otros sabios hacen observaciones a este comentario y arguyen que esto aplica específicamente a la primera vaca roja en el desierto, porque otros sabios, sin embargo, dicen que respecto a vacas posteriores, el Talmud en Yomá 42b cita una diferencia de opiniones entre los sabios. Diferencia de opinión, no es contradicción, no es que Rashi dice esto, pero otro dice esto, no es que tal rabino del Talmud dijo esto, pero tal otro dijo esto, y que Rabbi Yossi dijo esto, y el Rabbi Pinjas dijo, no es en contra, son complementarias. Entonces, en el tratado de Yomá 42b se citan diferencias entre los sabios. Uno afirma que la ceremonia podía ser realizada incluso por un cohen común, cualquier sacerdote. No tenía que ser ni el sumo sacerdote ni el vice-cohen, vice-sumo sacerdote, no. Cualquier otro sacerdote de la casta arónica, pero no necesariamente el que sigue en el mando. Pero otro sabio opina que solo por el cohen gadol. Y en esta primera y única ocasión se le dice a Eleazar. Pero cuando menos es interesante, bueno, ¿por qué Eleazar? Si Aarón no estaba muerto. Es más, no había ocurrido lo de las aguas que golpearon la peña y demás. O sea, ¿qué pasaba? El Zohar comenta también acerca del asunto y dice, esa porción, y la daréis al sacerdote Eleazar, ¿por qué a él y no a Aarón? Se pregunta y responde, porque Aarón era el amigo de la matrona. Es el lenguaje de los sabios para referirse a la presencia divina, la santa Shejina, ¿no? Era el amigo de la matrona. Y también porque Aarón no vino del lado puro. ¿Cómo así? No vino del lado puro, sino del lado de santo. O sea, era un apartado. Aquí, Hadosh, Kedushá, el hombre de la santidad. Él surgía de la santidad. Era un hombre consagrado, apartado, separado de todo lo otro, para lo otro con mayúsculas.
separado para mí. Surgía directamente, por decirlo de alguna manera, surgía directamente de Dios, de un lugar. La raíz de su alma era de la santidad. Dice, pero no así Eleazar. Aarón venía de lo santo, pero no venía al lado de lo puro. Y comenta el Zohar, porque solamente se llama puro a quien emerge de la impureza. ¡Wow! ¡Wow! Solamente se llama puro al que emerge de la impureza. Entonces, esto para decir la aparente o la objeción que puede surgir, ¿no? Pero es que los que pueden morir, muy justos, gente perfecta, pero ¿uno qué? Ojo, somos nosotros los que estamos justamente en la impureza. Eso que nos hace desdeñarnos, eso que nos hace despreciarnos a nosotros mismos, es justamente nuestro escenario de trabajo, nuestra mesa, cual carpintero, nuestra mesa de trabajo es nuestra propia imperfección. Vea qué bonito salió eso. La mesa de trabajo mía es mi propia imperfección. Ese es mi escenario de trabajo. La clave de todo el pasaje está en las palabras, porque agua de impureza es sacrificio que purifica el pecado. ¿Ah? Agua de impureza, las aguas estas que para prepararlas impurificaban, es el sacrificio para luego purificar. O sea, se necesitaba a alguien surgido del lado de lo puro, porque emergía de la impureza. Así dice, no solamente el Zohar, también el Talmud está escrito sobre que el verdadero puro, el puro, es aquel que surge de la impureza. Surge de la impureza. Oiga, impresionante. Esto parecería tener consonancia con lo que dice el autor a los Hebreos. El autor a los Hebreos dice en capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote. Aquí está refiriendo, está entendiendo el autor de la carta a los Hebreos la vida de Yeshua como una vida sacerdotal, como aquel que cumplió aquello que fue profetizado sobre todo el pueblo de Israel. O sea, que cualquiera ahorita puede decir, pero si Jesús, Yeshua, no venía precisamente de la casa de Leví, ni de la casa arónica. Es que estaba escrito, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. A este sacerdocio es al que apela el autor a los Hebreos. Incluso hace una relación para validar sus reclamos exegéticos, interpretativos, lo valida junto con, por allá, con un personaje histórico llamado Melquisedec, el que fue a recibir a Abraham cuando venía de pelear la guerra para defender a Sodoma y Gomorra y demás, y que se le aparece y le da pan y lo bendice y todo lo demás. Hay un sacerdocio que no es levítico. Eso es el reclamo del autor a los Hebreos. Tenemos un sacerdote y no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque él también fue débil. Mire, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Claro, sin pecado. No tenía por qué ceder al pecado. Y nosotros cedemos. Pero por eso acudimos al ejemplo perfecto de un humano que demostró que sí se puede ser débil, sí se puede ser tentado, sí se puede vivir incluso entre la impureza y emerger de entre la impureza para alcanzar la pureza. Y entonces lo que yo hago, ese ejercicio se me vuelve meritorio para purificarme no solo a mí, pero a todos. Por eso él dice en el versículo 16, acerquémonos pues, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, basado en esto, podemos acercarnos al trono de la gracia divina. Como diciendo, Moisés pudo, Aarón pudo, Miriam pudo, Yeshua pudo, yo también puedo. Puedo hallar la gracia necesaria, alcanzar el rajamim, la misericordia necesaria para que haya socorro oportuno para mí, no solo para mí, para todo lo que me rodea. Todo esto para decirle solamente una cosa, se llama puro a quien emerge de la impureza. Ese es el puro, el que nunca ha estado o porque se contamina de impureza o porque vive entre impuros. El que nunca ha estado ahí no se lo puede llamar puro, se lo puede llamar santo, apartado, separado para esta misión. Viene directamente con planes divinos desde la santidad, desde la presencia divina misma. Pero puro se lo llama al que emerge de la impureza. Nuestras discapacidades espirituales o de cualquier tipo no son excusa para no hacer lo que corresponde. Son precisamente el escenario de ascenso para hacer justamente eso que está por hacerse. Sin más ni más.
es insoslayable el hecho de que el buen funcionamiento del mundo tiene mucho o todo, tiene todo que ver con el hombre. Escuche, es insoslayable el hecho de que el buen funcionamiento del mundo, y dentro del mundo todos los que vivimos en el mundo, del hombre, tiene que ver con el propio hombre. Y quien lo asume así, sencillamente, ya no va a verse a sí mismo como cualquier cosa. Mire, incluso, no es el tema, pero incluso es un tema de autoestima. Quien entiende que para que él funcione bien y el propio mundo funcione bien, tiene que él mismo estar bien, lo ha logrado todo. Ahí se acaba la mala autoestima, la baja autoestima. En cualquier posición y en cualquier circunstancia, este tipo de hombres se sabrán a sí mismos como embajadores del cielo, como ejecutores del servicio divino. Pero mira que te equivocas y bastante. Lo has echado a perder todo. Y bueno, sí, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Sí, pero es que de la impureza es que surge la pureza que purifica. Este tipo de personas que lo entienden así se convierten en instrumentos al servicio divino. Si goza para juntar cielos y tierra, porque Él es el instrumento que junta una cosa con la otra. Si sufre, lo hace en su mundo con la concepción, con el asumir de que lo hace para juntar cielos y tierra. Eso es lo que está escrito en Romanos 14:6, la segunda parte, hasta el 8. Esto es lo que dice este importante sabio judío del primero o segundo siglo, Shaul de Tarso, conocido popularmente como Pablo, en su carta a los romanos, a creyentes en Roma. Él les dice, segunda parte del versículo 6 de Romanos 14, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué lindo, ¿verdad? Esto cambia todo nuestro panorama, porque nos lleva a la comprensión de todo el potencial tesoro que hay adentro nuestro. Todo el potencial tesoro que hay adentro nuestro. Ahora vuélvame a decir, sí, no, pero es que estas enseñanzas y esas fuentes y esos libros llevan mucho al humanismo, llevan mucho al hombre, al esfuerzo humano. ¿Y qué quieres? Sin esfuerzo no se logra. El mismo maestro dijo, su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y claro que tiene que terminar en el hombre. Eso es lo que está anunciado por el propio Dios. ¿Quién le va a pisar la cabeza al mal? ¿Quién va a acabar con el mal? El hombre. Pero asistido por la providencia divina, por supuesto. Pero es que ¿qué podemos hacer sin la providencia divina? Ni tomarnos un poquito de agua. Si en este momento no me dan el aliento, ni algo tan básico como tomarme este vaso, este trago de agua voy a poder hacer. Cuanto más vencer el mal que hay en mí, ayudar a vencer el mal que hay en el mundo. No, ya lo hizo uno, sí, yo también quiero aprender y hacerlo como él. No, ¿para qué lo hizo? Ya fue vencido para siempre el mal, clavado con clavos allá en un madero. O a mí me sigue tentando, a mí me sigue haciendo daño, a mis vecinos, a los que me rodean les sigue haciendo daño. Yo tengo que incorporar los mismos principios que aquel incorporó y aprender junto con él a clavar también el mal en un madero. El madero de la renuncia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Hay que hacerlo. Ahora entendemos lo que quiso decir el maestro Yeshua, acerca de la importancia de que el hombre entienda cómo funcionan las cosas espirituales, cómo funcionan el mundo, las cosas del mundo, vistos desde la perspectiva del cielo. Eso fue lo que dijo el maestro. Acompáñenme a Lucas, capítulo 17, versículo 20. Lo que dice ahí Yeshua es magistral, sencillamente magistral. No tengo otra palabra para usar, por eso la repetí.
No se me ocurre otra que transmita lo que estoy pensando. Lucas 17:20, ¿ya encontró? Ok. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, esto es hermoso. Dice Yeshua, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, helo aquí, mira, ya viene el reino. Ya viene. O helo allí, ay, ahí viene volando. O surgirá de abajo o vendrá de arriba. Dice, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ah, qué bárbaro. Qué bárbaro. Esto merece volver a leer, ¿verdad? Le preguntaron a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios y él le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, helo aquí o helo allí, porque viene el reino de Dios, ya no viene, sino que está entre vosotros. ¿Qué nos corresponde en todo caso hacer? Hacerlo emerger. Está entre vosotros. Cualquiera puede entrar. Entre ustedes, ¿no? Entre los humanos, ahí está todo adentro, el reino, descúbralo entre el grupo. Bueno, ok, hagámoslo. No está en mí, pues, está entre todos. Hagámoslo emerger entre todos. No, pero se refería a él, ¿no? El reino de Dios era Yeshua mismo, que estaba entre los hombres. Y bueno, y hoy no está aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos conformamos sin reino. Hagámoslo emerger. Hagámoslo emerger de adentro nuestro. ¿Qué no está escrito que él por la fe vive en nuestros corazones? A mí me parece que está escrito. Una carta apostólica. En todo caso está dentro. Mire, voy a cerrar. Unos minutos más, no se ilusione que medio minuto y ya. Amén, chao. Le estoy preparando para que se abroche el cinturón y vamos buscando la pista de aterrizaje. Pero quiero cerrar comentándole una experiencia de estos días con mi hija mayor, con Juanita. Saludo para Juanita. Estaba ella, bueno, están ya en vacaciones, ¿verdad? Esta semana han estado en vacaciones. Y la vi por ahí desparchada. Eran como las 11 de la mañana, está haciendo mucho sol y no era hora. Aquí al frente hay un parquecito, no era hora para dejarla salir, a solearse, puramente. Me había pedido ver tele y yo, no, está temprano para que veas tele. Y de repente, ¿qué era lo otro que quería hacer? Quería comerse un chocolatito y le había dicho que no quería que estuviera comiendo dulce. Entonces, estaba sin plan. No tenía así mucho que hacer. Y la vi yo por ahí, sentada en la cama, aburrida. Y entonces le digo, hija, ven acá. Te veo aburrida y te entiendo. Querías hacer una cosa, querías irte al parque, querías ir a comprar un dulce, querías ir a comprar, qué sé yo, un juguete, querías ir y esto, querías ir aquello, televisión, entretenerte. Y no pudiste con nada. Pero aprende a vivir, aprende a estar bien desde adentro, le dije. Porque desde afuera, lo que sacia desde afuera es muy engañoso. Y hoy se lo quiero transmitir hoy a usted y a ustedes. Lo que llena desde afuera, lo que intenta saciar desde afuera, es engañoso. ¿Por qué? Porque las cosas materiales son malas y las espirituales son buenas y la típica. No, permítame. Piense usted por un momento en lo externo, en lo material. Piense por un momento. Usted puede tener toda la plata. No vengo a decirle, porque usted tiene hoy y mañana no le alcanza, entonces ¿cómo va a disfrutar? No, supongamos que usted tiene toda la plata y compra lo que usted quiere. Mire, estar en un sillón todo el día viendo televisión lo cansa, va a querer otra cosa. ¿Ya? Se compra todos los chocolates, todos los manjares, todos los dulces del mundo. Hay un momento que sí, ya no quiero más. Quiero vomitarlos. Hay un texto que dice por ahí, un proverbio, ¿no? Hallaste miel, come la que te baste. No sea que harto la aborrezcas. Puede ser el bien que sea. Incluso yo me extasío, puedo pasar horas leyendo pues textos de sabiduría que hay en mi biblioteca, ¿no? Y otros, no solamente Talmud o libros de Rabbi Eliyahu de Vidas, el Jobod Alevavod, el Zohar, de rabinos modernos, de la octava puerta de Jerusalén, qué sé yo, teólogos como Rudolf Otto, me extasía, me hace sentir muy bien. Pero te has dado cuenta que puedes pasar incluso 24 horas estudiando. Mañana levantarte de los 0 minutos que dormiste, porque son 24 horas, no te quedó ni un minuto, ¿no? Vamos a decir que 23 horas con 59. Del minuto que dormiste, a volver a hacer lo mismo. Llega un momento en que, bueno, puede ser mucha sabiduría y todo, pero necesitas otra cosa. Diversificar. Y entonces le ponía el ejemplo a Juanita, mira, en todo lo que tú quieras,
puedes pasarte todo el día cantando, bailando, te vas a cansar. Si es todo el día durmiendo, te vas a cansar, el cuerpo se cansa de estar durmiendo. Lo que sea que busques externo para saciar lo interno, te cansas, te harta, te llena, te hastía o lo que fuere. Entonces, mira a ver cómo te gestionas desde adentro para estar bien. Porque lo de afuera te puede ayudar a estar bien hasta donde te canses, te hastíe, te llenes, te sacies o lo que fuere. Pero si tú desde adentro estás bien, entonces todo cambia. ¿Sabes por qué? Porque si tú desde adentro estás bien, te gestionaste a ti misma desde adentro, entonces cualquier cosa te viene a agregar y tal vez esto no sea, qué sé yo, un cóctel o ¿cómo es que se llama? Un mojito de fruta con soda, con fresa, con jugo de limón, con endulzado con leche condensada, qué sé yo, hielo picadito. Tal vez no sea eso. Eso no es una agüita con limón. Pero si yo desde adentro estoy bien, esto viene y me agrega. Pero si yo no me generé a mí mismo el bienestar desde adentro, entonces lo que viene desde afuera no me agrega nada. Entonces le dije a mi hija, me acuerdo, le dije a Juanita, entonces hija, busca desde adentro estar bien y todo lo que viene de afuera viene a agregarte. Todo eso viene por añadidura. E inmediatamente la palabra añadidura me llevó a un versículo y me pareció genial. De hecho, esta prédica, este mensaje, surge a partir de esa charla ahí con mi hija, por esa forma en que usé una palabra y que me llevó a un texto. Porque, amados, está escrito en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero véanlo desde esta perspectiva que yo le vengo comentando. El reino de Dios, ¿dónde? Buscar el reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Irme a la montaña a orar, ayunar 40 días y 40 noches, encerrarme con la Biblia en vigilia y ayuno. ¿Por cuánto tiempo? 3 días, 4 días. ¿Qué tengo que hacer? Dijo el maestro, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni con anticipación de ayunos y oraciones. Hay que ayunar, hay que orar, hay que leer, hay que estudiar. Claro, usted me ha escuchado decir eso muchas veces. Pero el reino de Dios está entre vosotros, está adentro de ustedes, adentro tuyo. Busca el reino más adentro, no es más arriba, es más adentro. Digamos que es lo mismo, subir, 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 profundizar, profundizar, profundizar. Es lo mismo en este sentido, es lo mismo. Busca, porque si buscas desde adentro tuyo, si te das cuenta, únelo con lo que veníamos diciendo de la vaca roja, lo que veníamos diciendo de Miriam, que su sacrificio era como el de la vaca roja que purificaba al mundo, que tenemos el ejemplo de Yeshua que purificó al mundo, que cada uno de estos seres descubrieron el tesoro que tenían adentro suyo, de estos vasos de barro, de estos vasos de polvo, una excelencia de poder que está dentro, porque entonces cualquier cosa que viene me agrega, el agua que ingiero, la persona que me acompaña, la brisa que me expele el ventilador, el fresco del aire acondicionado, la luz que proyectan estas lámparas, estas farolas, su compañía aquí, el saber que ustedes están del otro lado, vienen a agregarme, porque desde adentro busqué el reino de Dios. Pero es que no es tan fácil, que me cuesta verme de verdad como que alguien que tiene adentro algo de valor que pueda purificar el mundo o ayudar, o que pueda ver algo de Dios, y no solo algo de Dios, el reino de Dios. Me cuesta verlo. Sí, claro, a mí también, a todos. ¿Por qué cree que dice buscad? Si se busca es porque o no se conoce, no se tiene, o porque se lo ha perdido. Y el hombre sabe, algo le dice que ha perdido eso. ¿Por qué sospecha que lo ha perdido? Bueno, hay áreas, me explican los sabios que hay áreas del alma, hay un punto intacto en el alma sobre el cual no recae el olvido. Algo adentro nuestro, intuitivo, nos dice, todo ya está dentro tuyo, todo. Pero no lo vemos, vivimos vidas a veces de talón, arrastradas, donde dejamos que el mal nos muerda. El Yetzer Hará nos muerde, diciéndonos que no se puede, que yo no valgo, que eso era para qué, que eso era para el otro. Pues yo qué. Bueno, tenemos que aprender que a ese mal le podemos pisar la cabeza, entender que el reino está dentro mío, buscarlo, porque si se sugiere buscarlo, es porque no es tan evidente, pero una vez buscándolo, una vez encontrándolo, darnos cuenta que todas esas demás cosas que me distraen de lo esencial, que me distraen de buscar mi posición, mi lugar, el entendimiento de mi posición como embajador del cielo, todo eso que me distrae, no tiene por qué distraer. Perfectamente puede venir a ser una maravillosa añadidura.
Entonces ya lo que me gusta, el chocolate, yendo al ejemplo de mi hija, el chocolatito, el fútbol, el asadito, la compañía, el ir al río, el caminar, el correr, el estudiar, el escuchar la música y a cada uno lo que le gusta, ya como no viene a llenarme internamente, porque no estoy intentando comprar externo para llenar lo interno, viene ahora a agregarme porque desde adentro generé el reino y todo esto son añadiduras que le quedan muy bien al reino. Lo divino no se pelea con lo terreno. Lo divino no se pelea con lo humano. Somos las joyas que adornan lo divino. Nosotros somos las coronas que adornan o las perlas que adornan la corona de lo divino. Asimismo, cada cosa que ha sido puesta en este mundo son las perlas que adornan esta creación, que vienen a agregarle al reino, que ya está puesto dentro de nosotros y que nos corresponde hacer emerger para poder vivir vidas de servicio, vidas con significado, vidas redentivas o redentoras que ayudan a elevar su mundo. ¿Por qué? Porque sabemos y sentimos que también nosotros necesitamos elevación y en el proceso de elevarnos nos llevamos con nosotros a todo aquello que ha sido puesto para ser elevado. Esa es la voluntad para nosotros. No más vidas de talón, no más vidas de impureza. Y si somos impuros, sepamos una cosa. Justamente lo que es puro genuinamente es porque surge de la impureza. Así que vamos a levantarnos de cualquiera sea nuestra situación y a vencer una vez y para siempre. Amado, te damos gracias por tu Torá, por tu palabra, Señor, por estos mensajes tan sencillos de tu palabra, pero tan maravillosos para nuestras vidas. Ruego con todo mi corazón que cada una de estas palabras puedan ser fijadas en el corazón de cada oyente, de cada televidente, Señor, que los que escuchan en esta hora y los que van a escuchar y a ver en los días por venir, en la grabación que va a quedar, el Señor, puedan ser instruidos, puedan ser animados y alentados para levantarse, para vencer, para sobreponerse a cualquier situación, a cualquier circunstancia, a cualquier debilidad, Señor, y darse cuenta que son servidores tuyos y que no están sirviendo porque no han dejado salir de adentro suyo todo ese potencial de reino que llevan y que llevamos todos adentro, Señor. Ayuda a cada uno a avivarse, a despertarse, a romper las cáscaras y dejar que salga la luz y que emerja para iluminación del mundo, Señor. Que esa sea tu voluntad para tu pueblo y para cada uno de nosotros, Señor. Beshem Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Qué alegría haber podido compartir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos en la próxima. Shabu Tov.